día 6 de agosto de 1945 tiene lugar el primer ataque nuclear sobre población civil. Desde entonces, la humanidad se enfrenta a la amenaza de una destrucción total. Siempre nos hablan de la Guerra Fría en clave de conflicto, geopolítica y élites diplomáticas que marcan el rumbo de la historia. En Icaris prestamos atención a la otra cara de la moneda, porque también hay una historia de la paz que merece ser contada. En este podcast, los días 6 de cada mes te hablamos de historia, pero también de actualidad, de los significados cambiantes de la paz y de la importancia en la política de la acción ciudadana. Acompáñanos y te lo contaremos. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Icaris Historia de la Paz. Estrenamos 2026 hablando sobre culturas de protesta anti-OTAN. Hoy quisiéramos retomar este tema, pero desde una perspectiva distinta, la dimensión artística de aquella movilización y en particular sus ecos sonoros. Más allá del activismo contra la OTAN, lo que hoy quisiéramos es evocar con vosotros algunas de las canciones icónicas de la transición para explorar la expresión musical como una parte esencial del imaginario de aquella cultura rebelde y reivindicativa. Nos gustaría acercarnos a las experiencias musicales que acompañaron el proceso de democratización y en las que confluyeron la canción protesta antifranquista con una cultura juvenil que conectaba mucho mejor con el punk, el rock urbano o la música de la movida. Para hablar de todo ello, hemos invitado a Igor Contreras Zubillaga. Igor es investigador Ramón y Cajal en la institución Milán y Fontanals de Investigación en Humanidades del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es doctor en Música, Historia y Sociedad por la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París y fue British Academy Postdoctoral Fellow en la Universidad de Huddersfield entre 2018 y 2022 y también se incorporó como investigador Juan de la Cierva a la Universidad Complutense de Madrid entre 2022 y 2025. Su principal línea de trabajo se enfoca precisamente en examinar la relación entre música y política bajo el franquismo y en los años de la transición a la democracia. Y sin más demora, os dejo en compañía de Igor Contreras para ser entrevistado, como es habitual en este programa, por Julia Cuallo. Estamos aquí en un nuevo episodio de nuestro podcast Icaris y hoy tenemos un invitado especial, Igor Contreras, que nos va a hablar de la relación entre movimientos por la paz y música. Entonces, quisiera empezar, Igor, con una pregunta más general. Es decir, ¿cuál es la relación entre música, en tu opinión, y movimientos sociales? Bueno, un placer, Julia, gracias por la invitación. Bueno, hola a todos y a todas. Bueno, yo creo que históricamente la relación entre la música y los movimientos sociales ha sido muy estrecha y además ha sido, yo creo que bidireccional. Por un lado, la música ha acompañado a los movimientos sociales y por otro, los propios movimientos han generado música. Y si lo miras con cierta perspectiva, muchas canciones han quedado asociadas casi de forma inseparable a determinados contextos de movilización social, ¿no? Por ejemplo, pienso en The Times They Are A-Changing de Bob Dylan, que suele vincularse comúnmente a los movimientos por los derechos civiles de la población afroamericana en Estados Unidos durante los años 70. Y bueno, desde mi punto de vista, esto no es solo una cuestión simbólica. Hay un artículo de un sociólogo, de Serge Denisov, un artículo de 1966, que subraya el papel central de las canciones dentro de la cultura de protesta. Y este sociólogo
pues señala que las canciones sirven para suscitar apoyo y simpatía hacia un movimiento, reforzar los valores de quienes participan activamente en él, crear cohesión, solidaridad y buen ánimo dentro del grupo, ¿no? Captar nuevos adeptos y, en general, señalar problemas o descontentos sociales. Y todo eso desde un registro emocional. Entonces, yo creo que la música no funciona solo como un acompañamiento, sino también como una herramienta activa dentro de la acción colectiva, que además permite que las personas se sientan parte de algo común, ¿no? Y luego, ya para terminar esta pregunta, recientemente a mí me ha interesado mucho que dentro de lo que se ha llamado un giro sonoro dentro de disciplinas como la musicología, la idea de música se ha ampliado para incluir otras formas de expresión sonora. Por ejemplo, los eslóganes que se gritan en las manifestaciones. Y, por ejemplo, hay un etnomusicólogo, Jaume Ayats, que ha estudiado este fenómeno y apunta que el eslogan de manifestación puede no transmitir mucha información en términos estrictamente lingüísticos, pero sí representa sonoramente la constitución y la fuerza del grupo, que es una expresión colectiva cerrada al diálogo, que se repite y se crea continuamente, cargada de referencias compartidas y que además produce un cierto placer en la propia experiencia de expresarse colectivamente. ¿Y nos puedes hablar un poquito de este giro sonoro? Es decir, ¿cómo podemos estudiar el giro sonoro? Es decir, ¿qué entendemos con este giro sonoro que a menudo y la dimensión artística de la protesta se concibe como secundaria? Y en cambio, tú mismo antes hablabas de la dimensión emocional, te convierte en algo estructural, identitario de estos, ¿no? Claro, claro. Bueno, no quiero meterme así mucho en cuestiones disciplinares y todo eso, pero en torno al giro sonoro, pues claro, la musicología tradicionalmente se ha centrado en la música y más concretamente en la cuestión en una partitura que luego, bueno, que eso se fue desmontando para incluir otras músicas que no iban acompañadas o que no tenían un soporte escrito. Pero, claro, la cuestión de lo sonoro venía más de otras disciplinas que tienen que ver, bueno, también con la noción de soundscape de Sefer y que fue, pues, que venía mucho, pues, desde los estudios artísticos de las bellas artes, que tenían, pues, en cuenta fenómenos, ya no solamente ya lo musical se fue abriendo hacia lo sonoro. No solamente de música, pero también dentro de la música, pero también la cuestión del sonido. Y esto, bueno, fue muy desarrollado también, se creó pues un ámbito que son los Sound Studies, donde al principio, salvo algunas excepciones, la musicología no estaba muy presente, pero creo que estos Sound Studies han permeado la musicología y han tomado ya, han abierto un poco la cuestión de lo musical a lo sonoro, también pues teniendo en cuenta también las propiedades sonoras de la música, cómo fue grabado, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aquí en el ámbito aquí de los movimientos sociales, por ejemplo, pues permitió integrar lo que son las consignas, los gritos, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, muy interesante. Y en cambio, bueno, objeto de nuestro podcast es el estudio del movimiento por la paz. Y en concreto, tú trabajaste sobre las canciones de protesta anti-OTAN. Pero volviendo un poquito atrás, también uno de tus temas es la relación entre música y transición, ¿no? La democracia. ¿Nos puedes un poco hablar de esta conexión que hay entre el proceso de democratización en España y la experiencia musical? Bueno, yo creo que la música puede relacionarse con el proceso de transición a la democracia en España de múltiples maneras, que no hay una sola, digamos, banda sonora de la transición, sino muchas, y a veces incluso contradictorias entre sí. Además, se vivieron de forma muy distinta según los contextos sociales y territoriales. Por un lado, podemos pensar sin duda en las canciones claramente antifranquistas, como La Estaca, de Lluís Llach o Albén de Raimon, ¿no? Que circularon como símbolos de oposición a la dictadura y que acompañaron experiencias muy concretas de politización colectiva. O también canciones como Para la Libertad de Serrat, que pone música a una aspiración política y moral muy clara. También, por ejemplo, canciones como Al Alba de Luis Eduardo Aute, que aunque tenía un origen distinto, cuando la cantó la cantautora Rosa León y en el contexto de los
últimos fusilamientos al franquismo adquirió un significado político muy preciso de denuncia y oposición al régimen. Bien. Luego también yo creo que no se puede entender la transición sin tener en cuenta la eclosión musical y cultural de lo que se conoce como la movida, con sus nuevas estéticas, nuevas formas de producción sonora y una voluntad clara de ruptura con el pasado. Bueno, en muchos casos no se trata de una música específicamente política, pero sí de una música que se revivía en lo cotidiano, en bares, conciertos, fiestas, cintas de cassette, programas de radio, y que expresaba nuevas formas de estar en el mundo tras la dictadura. Unos recordarán también canciones como Habla Pueblo Habla, del grupo folk Vino Tinto, que fue utilizada masivamente en los medios de comunicación para difundir la campaña por el sí en el referéndum del 76 y que con el tiempo se ha convertido en uno de los temas más emblemáticos de la transición española, ¿no? Aquí ya la música funciona como un instrumento directo del propio proceso político y amplificado por las instituciones y los medios de comunicación. Para otros, sigo aquí con esta pluralidad de la banda sonora, la transición sonó de forma muy distinta, ¿no? Como por ejemplo, tiene que ver con música punk de grupos como Scormuto, que podría entenderse como la banda sonora de la cara B de la transición, la más y amarga que los procesos, marcada por los procesos de desindustrialización, el paro, las desigualdades socioeconómicas o los estragos de la heroína, ¿no? Una música que puede expresar desencanto, rabia, desconfianza hacia el relato optimista o triunfalista de la transición, y que además remite a realidades territoriales y sociales muy concretas, ¿no? Como en este caso vasco, ¿eh? Y hay una cosa, cuando estudiaba un poco esta relación entre música y democracia, que a mí me llamó la atención, es que las canciones que circularon en España durante los años de transición, pues de todas estas canciones no he sido capaz de encontrar una sola en la que aparezca la palabra democracia, ¿no? Ah, interesante. ¿Nos puedes explicar un poquito la idea? Bueno, no tengo una respuesta así, bueno, y encima la respuesta que tengo, bueno, viene de un libro, otros han pensado sobre esta relación, porque es que tampoco he podido localizar ninguna consigna que nombrase la democracia en lo que se gritaba en la calle, ¿no? Todo el mundo recuerda que uno de los lemas más célebres que se corearon en las manifestaciones era libertad, amnistía y estatuto de autonomía, ¿no? Y entonces, bueno, como he dicho, yo no tengo una respuesta cerrada a este fenómeno y creo que no es algo local. Hay los musicólogos Robert Aldington y Stephen Bug tienen un libro colectivo, editan un libro colectivo sobre música y democracia, y dicen que la democracia no es una palabra clave en la música, que incluso entre músicos claramente simpatizantes con la democracia es poco habitual encontrarla tratada de forma explícita como tema central de una obra. Ellos sí que citan la canción Democracy de Leonard Cohen de 1992, pero lo ponen como una excepción muy significativa, pero como una excepción. Ellos dicen, Aldington y Bug, que la democracia es el único sistema político que admite e incluso fomenta su propia crítica, pero que una de las consecuencias es que socava un poco las visiones exaltadas y épicas de sí misma. El sujeto democrático no es un héroe, ni se espera que lo sea. Por ejemplo, a diferencia de la revolución, la revuelta o la resistencia. O la libertad, la idea de libertad en muchas canciones, como tú explicabas antes. Claro, y que la democracia no se basa en el heroísmo ni en la idea de un destino excepcional, y por eso que su estatus en la historia de la música no es compatible con todas esas ideas como otras ideas como la revolución, la libertad, la revuelta, la resistencia y todo eso. Pero bien, eso no quiere decir que los músicos en este caso fueran meros espectadores a la hora de imaginar lo que podía ser esta democracia. Y yo creo que en muchos casos participaron activamente en este ejercicio, ¿no? de imaginar, de imaginación política, ¿no? Y yo, de hecho, en mi investigación he trabajado un poco sobre formaciones de música experimental de los años 70 que exploraron la idea de democracia a través de prácticas como la improvisación colectiva, la implicación del público en la performance o la colaboración con músicos no profesionales, ¿no? Entonces, la practicaban no cantando la democracia, sino de algún modo ensayándola en la propia práctica musical. ¿Nos puede hacer un ejemplo concreto? Es decir, hablabas del público que te interpelaba, ¿no? Directamente. ¿En qué sentido? Sí, por ejemplo, hubo un colectivo en Valencia que se llama Actum,
y entonces en algunas ocasiones, pues participaba, pedía la participación del público, interviniendo también, como hacían una música muy accesible, que no hacía falta formación musical, con unas partituras gráficas donde eran dibujos, pues podían ellos también con instrumentos muy sencillos también participar en la obra, o muchas veces también decidir qué dirección tomaba la obra con rayuelas, por ejemplo, dibujadas en el suelo, y entonces el público, según se posicionaba en un sitio o en otro, pues los intérpretes o los músicos hacían una cosa u otra. Entonces, bueno, esta era un poco esta idea un poco de participación o de obra colectiva o de proceso un poco común, ¿no? A la hora de crear música. Y pasamos a la cuestión de la OTAN en España, que fue, como vimos también en otros episodios de ese podcast, un elemento polarizador de la sociedad española de los años 80, y también nos muestra otra cara, ¿no?, de la sociedad de los 80 española. Y antes, con la entrada en 1982 en la OTAN, y después sobre todo, yo creo, con la permanencia y referéndum sobre la permanencia o menos en la Alianza Atlántica. ¿Qué relación hay entre protesta y música, no? Hay una serie de canciones que siguen siendo casi icónicas con respecto a esas protestas. Sí, totalmente. Yo creo que sí hay un movimiento social o un movimiento de protesta que tuvo banda sonora, fue la protesta anti-OTAN. Encima una banda sonora muy rica. Yo creo que la protesta en contra de la permanencia de España en la OTAN se interconectó con la música de una forma intensa. Por ejemplo, muchas manifestaciones que se convocaron estuvieron acompañadas no solo de canciones, sino también de un repertorio muy amplio de eslóganes cantados. El más célebre fue sin duda el de OTAN no, bases fuera, ¿no? Y luego también, con este no fue el único eslogan, pero con estos eslóganes también circularon canciones de protesta que tomaban melodías prestadas muy diversas. Por ejemplo, canciones del bando republicano durante la Guerra Civil, como El Puente de los Franceses o Anda Jaleo, fueron adaptadas con letras para ser cantadas en manifestaciones en contra de la OTAN. Entonces, una memoria también de Totalmente. la Segunda República, de la Guerra Civil, como elemento, trauma casi que vuelve la música. Sí, totalmente. Sí. Sí, totalmente. Luego también se adaptaron bandas sonoras de películas como vino Mr. Marshall, jingles publicitarios también, o temas procedentes de la música popular, como por ejemplo Pepita de Mallorca. Y todo esto, bueno, eran cantadas en las manifestaciones, con letras que se repartían, también con agrupaciones musicales, con bandas musicales, con charangas, etcétera, que acompañaban, etcétera. Entonces, estas melodías reconocidas facilitaban la participación colectiva y reforzaba el sentimiento de comunidad, y también estas cosas de las que han hablado, de las que hablan Denisov y Jaume Ayats sobre la función cohesionadora y expresiva de la música, la protesta social. Pero además hay otra dimensión también, que es la dimensión cómica. Muchas de estas canciones eran muy divertidas y hay una historiadora creo que se llama Marjolaine, no sé si lo pronuncio bien, pero Marjolaine Art, que dice que el humor es un elemento fundamental, muy importante en la protesta social, ya que curar el descontento, ¿no? Y canalizar la crítica y también reforzar los vínculos entre quienes protestan, ¿no? Efectivamente, la ironía, elemento satírico, ¿no? Es parte de las nuevas protestas, de los nuevos movimientos sociales, ¿no? Que surgen a raíz del 78, yo creo. Entonces también esos movimientos puede que sean parte a nivel de creatividad y la función también de la ironía para subvertir también formas de poder, a lo mejor, ¿no? Claro, sí, totalmente. Y luego otra cosa también, aparte de estas
de estos sonidos, de estos eslóganes y estas canciones que circulaban en las manifestaciones. Luego también me pareció interesante cuando trabajé un poco sobre estas canciones que estos muchos cantautores y cantautoras se sumaron a este movimiento a través de sus canciones y luego muchas veces estas manifestaciones terminaban con un meeting concierto en el que participaban, y eso me parece interesante también en este contexto porque siempre también un poco o al menos la visión que yo tenía, pero un poco de las lecturas de la bibliografía y sobre todo también del propio testimonio de los cantautores y cantautoras, era una visión un poco pesimista, era un poco que que durante los años de la transición o con el final del franquismo, un poco una decadencia o un desinterés de cierto público, sobre todo un público joven, más interesado en en estas músicas más urbanas, modernas, que tenían que ver con la movida, y menos interesadas en cuestiones como la canción de autor y canción de protesta, etcétera. Y a mí me llamó la atención que había que muchos cantautores y cantautoras pues participaban en estos conciertos, gente como La Bordeta, Rosa León, Sabina, Javier Crae, Marina Rosell, Isa Serna, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, me pareció como que había una presencia muy importante de este tipo de repertorio, y una canción así muy famosa es la de Cuervo Ingenuo de Javier Crae y Joaquín Sabina, donde, bueno, un poco traslada el descontento, sobre todo por el cambio de postura del Partido Socialista Obrero Español respecto a esa campaña de OTAN de entrada no, y ahora luego ya vota sí vota sí a favor de la permanencia de la OTAN, ¿no? Claro. Y entonces estos músicos, estas cantantes, recuperan la canción, en tu opinión de autor, la canción protesta de los años del antifranquismo. Hay una vuelta a algunos códigos culturales del antifranquismo en estas protestas. Yo creo que sí. Encima, luego también este tipo de repertorio, de canción de autor o de autora, era acompañada también por luego bandas de rock y de rock urbano como Asfalto o otros, que bueno, que muchos estudiosos pues ven también en este rock urbano como una especie como de tomar el relevo de los cantautores a la hora de expresar los problemas del barrio y el descontento, etcétera, etcétera. Entonces, comparten escenario. Pero luego una cosa también que me llamó mucho la atención es que también comparten escenario con estas bandas de rock y de heavy, grupos vinculados a la movida madrileña, como por ejemplo Glutamato Yeye, ¿no? Y que al parecer, en principio, o según he leído yo, no se llevaban bien con la escena más rockera de rock urbano o de heavy, sobre todo por lo que tenía que ver con la masculinidad, con el machismo, etcétera, etcétera, con el uso de la provocación por parte de Glutamato Yeye, de la ironía, etcétera, etcétera. Pero para esta causa común, yo diría, se juntan y comparten escenario, ¿no? A pesar de estos puntos de vista alejados. Sí, clarísimo. Entonces, también yo creo que en esta primera etapa de los 80, a nivel global, hay y en Estados Unidos también, y Reino Unido, unas canciones, ¿no?, en contra de las armas nucleares, por la paz, y varios grupos punky también, ¿no? Yo creo un poco en todos los países. Entonces, también en España es parte de una circulación, ¿no?, internacional de ideas. Y estoy pensando también películas como The Day After, pero canciones como algunas de Sting o de Smith, London Calling, que habla de un refugio, ¿no?, atómico. Y de alguna manera estamos viviendo también ahora, como en varias plataformas digitales, hay también películas sobre, ¿no? Casi la cuestión nuclear se convierte en algo de moda al principio, casi, es decir, desde abajo y de los grupos de protesta se convierte a veces algunos elementos en elementos hegemónicos, mainstream, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Es interesante lo que apuntas en relación con la cuestión de la amenaza nuclear, la seguridad colectiva. Bueno, eso yo creo que
está muy impregnado por el prisma de la Guerra Fría, que está presente también en canciones que se cantan en las manifestaciones, como el peligro de tener esas bases americanas, ese armamento, y que el peligro nuclear está muy presente también en la escena rock y pop, con canciones así un poco con utopías, y también por ejemplo, también en canciones como la de Aviador Dro, de Nuclear Sí, exactamente, no sé, sí, por favor, o algo así creo que es. Nuclear Sí, por favor, que es, bueno, muy irónica, como eran ellos, cantando, alabando los beneficios de una sociedad, bueno, nuclear, pero eso, con mutantes, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, eso está también muy presente, la cuestión del peligro, de la amenaza nuclear, permea también, bueno, este movimiento junto al pacifismo. Yo creo que eso, que en España también tiene esta especificidad también de la memoria de la guerra civil, o que tiene también la especificidad también del proceso de democratización también, como el descontento, también de forma que se está llevando a cabo este proceso de forma muy institucional. Entonces ahí también hay esta amalgama, ¿no? Que hace, por ejemplo, también que tiene también, está muy ligada también al nacimiento, a etiquetas como la del rock radical vasco, que ha pasado por la posteridad, pero bueno, ha sido muy criticada, pero bueno, sigue por los propios músicos, pero sigue siendo muy utilizada, porque así como un poco como apunte histórico, en el 83 hubo en Tudela un conflicto contra la Alianza Atlántica, y ahí pues actuaron grupos emergentes del rock y el punk de Navarra y del País Vasco: Barricada, La Polla Records, RIP, Escorbuto, Zarama, Erzaña, etcétera, etcétera, ¿no? Y ante 2.000 personas, ¿no? Y entonces aquí, en este concierto, en el marco de este concierto, fue la primera vez que empezó a utilizarse la etiqueta de rock radical vasco, ¿no? Fue un festival así muy, muy, muy importante, en donde se simuló la caída de una bomba atómica, y todo el mundo, bueno, se tiraba al suelo, todo eso, dentro de un contexto siempre muy, muy festivo, ¿no? Como solían ser estas manifestaciones. Y juvenil, porque es parte también, se convierte en parte también en la cultura juvenil, a lo mejor. ¿Puedes explicar o comentar algunas de las canciones, no, más simbólicas, en tu opinión, de los movimientos por la paz? Bueno, yo creo que cuando pensamos en canciones simbólicas del movimiento por la paz, hay algunas así que se han convertido en himnos transnacionales, ¿no? Que son capaces de circular por contextos muy distintos, ¿no? Y manteniendo un significado reconocible. Y un ejemplo muy claro es Give Peace a Chance, de John Lennon, ¿no? Claro. Canción que es muy sencilla desde el punto de vista musical y textual, pero precisamente por eso es muy eficaz como canción de protesta, ¿no? Y que pues eso, fue grabada y escrita en el 69 en el contexto del famoso Bed In por la Paz de Lennon y Yoko Ono. Y entonces, bueno, esta canción se convirtió rápidamente en un eslogan cantado contra la guerra de Vietnam, ¿no? Y tiene estructura repetitiva y su estribillo, pues, que facilitan la participación colectiva. Y yo creo que esta canción ha sido utilizada en manifestaciones pacíficas durante décadas, ¿no? Incluso por personas que no son necesariamente fans de Lennon o de los Beatles. Esto sería así una canción icónica, ¿no? Poner otro caso un poco igual en castellano, está la canción de Solo le pido a Dios, de León Gieco, ¿no? Compuesta a finales de los años 70 en Argentina. Y bueno, es una canción que nace en un contexto marcado por la violencia política, la represión y el miedo, y que articula así una petición muy básica de no ser indiferente al dolor, a la guerra y a la injusticia, ¿no? Y bueno, no menciona explícitamente conflictos concretos, ¿no? Y entonces lo que permite un poco que su letra pueda ser resignificada en contextos muy diversos, ¿no?
desde la dictadura argentina hasta la guerra de las Malvinas y los escenarios posteriores. Bueno, recientemente un poco ahora he estado leyendo un libro sobre escuchar las Malvinas, editado por Abel Gilbert y Esteban Buch, donde problematiza un poco la circulación, sobre todo la interpretación de esta canción en el contexto de las Guerras Malvinas, en un festival que fue organizado por la dictadura en plena exaltación así patriótica y bélica, y un poco pues pone en relieve un poco las contradicciones de cantar esta canción en ese contexto. Pero bueno, yo creo que más allá de esto, si a alguien le preguntas por una canción pacifista, igual, bueno, seguramente citará la canción de Lennon, y tal vez pues cite también la de León Gieco. Y para concluir, ¿nos podrías recomendar un libro y explicarnos en pocas palabras sobre todas estas cuestiones? Un texto que las personas que nos escuchan puedan leer para entender más esta compleja, ¿no?, relación entre movimientos sociales, música, la experiencia sonora de las protestas y cuánto es importante, ¿no?, esta dimensión. Bien, bueno, hay varios libros así, si hablamos sobre música y movimientos sociales, está el libro Music and Social Movements. La mayoría de los libros, bueno, son en inglés, The Music and Social Movements, de Ron Eyerman y Andrew Jameson. Uh-huh. Y bueno, es un ensayo que examina cómo la música ha contribuido a la movilización social y a la creación de identidades colectivas en distintos contextos históricos, ¿no? Y combina un poco estudios empíricos, poniendo en diálogo música y acción política desde una perspectiva sociológica, ¿no? Uh-huh. Y otra obra muy útil, una perspectiva más amplia e historiográfica, es The Routledge History of Social Protest in Popular Music, dado Jonathan Friedman, que reúne ensayos sobre cómo diferentes géneros y contextos han articulado resistencia y crítica social a través de la música en distintos momentos del siglo XX y XXI, ¿no? Entonces esto sería así un poco dos referencias. Creo que creo que la literatura es bastante rica en ese sentido. Hay bastantes obras así colectivas. Estaba pensando en algún libro que articulase así de forma específica música y paz, y la verdad que no se me ocurre así algún título así que no se me viene a la cabeza así rápidamente algún título, y no lo sé, puede ser porque yo tengo la impresión un poco, sobre todo, bueno, desde el ámbito donde yo vengo, desde de la música clásica, como que bueno, que esta cuestión un poco que la música como vehículo de paz es una cosa como que se ha dado un poco así por descontado, ¿no? Quiero decir que forma parte un poco como del imaginario común, y yo creo que un poco para deconstruirlo y para problematizarlo, yo creo que ha venido un poco estudiando precisamente las relaciones entre música y conflictos, música y violencia, música y guerra, y creo que hay una literatura más amplia desde esa perspectiva de música, violencia, música y conflicto, música y guerra, que la música y paz. Bueno, sí. Igual me equivoco, pero que me parece que leyendo este libro que he comentado hasta en un momento, el de escuchar las Malvinas, claro, no sé hasta qué punto, claro, pues este libro sobre una guerra, no sé, te hace pensar obviamente en la paz, o sea, y me parece bueno que tal vez estudiar así la música en cuestiones, en contextos de guerra y violencia, pues siempre está como la impresión que está un poco así un poco en el background, no sé del escritor o de la escritora, pero a mí sí como lector, la cuestión de la paz, ¿no? Sí.
pero me ha llamado la atención un poco esta cosa así específica. Sí que hay unidades didácticas sobre música y paz y todas estas cosas, pero a un libro no me viene así como rápidamente a la memoria un libro académico, así, alguna referencia sobre las relaciones entre la música y la paz. Sí, efectivamente lo mismo pasa en la dimensión artística, exactamente lo mismo. Es decir, que hay muchas representaciones, fotografías, pensemos en la exposición de Robert Capa sobre guerra, o fotografía de guerra, o pinturas de guerra, y prácticamente parece casi muy difícil expresar creativamente la paz. Uh-huh. Como un poco la democracia, lo que estabas comentando tú anteriormente, que es la paz, o en la mayoría de los casos la paz se representa como elemento negativo, es decir, como con su elemento negativo, es decir, la guerra, uh-huh, de alguna manera. Bueno, muchísimas gracias, Igor, ha sido de verdad muy interesante. Gracias. Y bueno, os aconsejamos leer los textos y esta relación intensa que hay entre protestas y música. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Agradecemos a Igor Contreras Zubillaga que nos haya aportado luz sobre la movilización por la paz en clave musical y esas interesantes recomendaciones que nos ha dejado sobre lecturas para profundizar en este tema. Por nuestra parte, nos gustaría añadir alguna lectura adicional. Igor es autor de muchos trabajos sobre música y cultura de protesta, pero quisiéramos recomendaros uno en concreto que se titula Canciones contra la OTAN, del eslogan al punk rock. Forma parte de la obra colectiva Imaginando la Guerra Fría desde los márgenes, la Sociedad Española y la OTAN, 1975-1986, que publicó la editorial Comares en 2023. Y bueno, podéis encontrar la referencia bibliográfica en la web de Icaris, dentro del apartado dedicado a la memoria musical de la transición, donde además podréis escuchar algunas de las canciones que menciona Igor en el texto y de las que hemos hablado hoy. Julia Cuallo y quien nos habla, Carmen Menchero, agradecemos que nos hayáis acompañado en este programa y bueno, sin más demora, nos despedimos de vosotros por hoy. Si nos permitís, nos gustaría haceros una última sugerencia. Después de haber escuchado a Igor, si sentís curiosidad o añoranza, os proponemos que dediquéis unos minutos a escuchar en Icaris o en cualquier otra plataforma alguna de aquellas famosas canciones que se convirtieron en himnos de una época, casi podríamos decir que de toda una generación. Como hemos visto hoy, la paz también se escribe en clave musical. Hasta el próximo programa. Y hasta aquí el episodio de hoy. Os recordamos que este podcast está vinculado al proyecto de investigación Icaris, Imágenes y Marcos Culturales en los grupos contra la carrera armamentista nuclear en España e Italia, 1979-1989, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación con fondos Next Generation de la Unión Europea. Ha conducido el programa Julia Cuallo, directora del proyecto y profesora titular de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Os esperamos el próximo día 6 y os animamos a suscribiros y a compartir el contenido en redes sociales.